Jorge. Bien, todos estamos dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Tenemos nuestras Biblias. Muy bien, maestros con escuelas dominicales, con los jóvenes y los pequeñitos. Hay unos pequeñitos que nos visitan, están con nosotros. Muy bien, vamos a abrir el libro de Marcos. Empezamos una serie de estudios con el evangelista Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Muy bien, vamos a leer capítulo 1, versículo 12. Y leemos la palabra en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pidiéndole que Él venga a enseñarnos, a hablarnos, a ministrarnos, a ayudarnos a escudriñar la Escritura. Oramos al Espíritu Santo, Maestro por excelencia, y que Él sea que hable a mi corazón y al corazón de cada uno de nosotros. La gloria, el nombre del Señor sea glorificado. Damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Marcos 1, capítulo 1, versículo 12. Dice, y luego el Espíritu le impele al desierto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado de Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Hasta aquí, podemos tomar asiento. Bien, el evangelista Marcos, aquí en su evangelio, ¿verdad? El Santo Evangelio según San Marcos nos habla de Jesucristo. Ustedes han escuchado cómo cada evangelista habla del Señor de diferente manera y a diferentes audiencias. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿No han escuchado eso? Sí, ¿verdad? Lo han escuchado. Por ejemplo, ¿a quién se acuerda Marcos? ¿A quién se dirige? ¿Y cómo habla de Jesús? ¿De qué habla de Jesús? ¿Quién se acuerda? Marcos habla de Jesús como el siervo de Dios, ¿verdad? Como el siervo de Dios. Y habla a la iglesia que está, la iglesia romana. Mateo, ¿a quién le habla? ¿Y cómo se refiere a Jesús? Mateo le habla al pueblo judío. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Dónde encontramos eso en los evangelios? Yo, Mateo, le hablo al pueblo judío exclusivamente. Yo, Marcos, le hablo al pueblo que está en Roma, romanos, exclusivamente. ¿Dónde encontramos esto? Si leemos los evangelios, ustedes verán el vocabulario que utiliza cada evangelista y a quién es la audiencia, a quién se refiere, a quién habla. Como dijo mi esposa, citan Antiguo Testamento, citan versículos del Antiguo Testamento. Otros no citan tanto, como Marcos no cita tanto, no se va tanto al Antiguo Testamento. En fin, entonces Mateo va más al pueblo judío, ¿verdad? Se va también a los gentiles, habla también al pueblo gentil, ¿verdad? Lucas, ¿saben quién era Lucas? Lucas, el médico, era un griego, era gentil. Y le habla, por consiguiente, se dirige ¿a quién? ¿No lo saben?
Yo espero que estén apuntando todo esto, porque un día les vuelvo a preguntar, a no ser que tengan una memoria privilegiada y se acuerden de todo lo que estoy diciendo. Apunten, hermanos. Apunten las cosas que no saben en los estudios. Escriban. La mejor memoria es la memoria escrita. Los griegos buscaban perfección y Lucas muestra a Cristo perfecto, al hombre perfecto. Hombre perfecto. Juan, ¿cómo habla del Señor? Así empieza hablándole, empieza el Evangelio, por lo tanto, habla de Jesús como Hijo de Dios, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Muy bien. Si leen los Evangelios, repito, pues se van a dar ustedes cuenta del vocabulario, de la manera escrita, cómo escriben, aunque son similares, ¿verdad? Hay algunas partes que no son escritas en uno o son escritas en otro de diferente manera, pero es lo mismo, es la misma esencia, es el mismo pasaje, es el mismo. ¿Se acuerdan? Cada uno es dirigido por el Espíritu Santo a escribir, ¿verdad? Pero también escriben, sí. Se llaman evangelios sinópticos porque muestran los 4 caracteres de Cristo. Sí, sinópticos. 4 formas, los 4, digamos, todo lo que es completo en Cristo. Exactamente. Y a la gente y la audiencia que lo dirige. Entonces es como ven y cómo el Espíritu Santo dirige a estos 4 evangelistas a escribir acerca del Salvador. ¿Verdad? Si nos ponen aquí, nos escogen a 4 personas de aquí, de los que estamos aquí, y nos apartan a escribir acerca de Jesucristo, a no ser que seamos dirigidos por el Espíritu Santo a escribir, como fueron los evangelistas, nosotros vamos a escribir, no sé, lo que nosotros entendemos solamente por quién es Jesucristo. Bueno, seguimos adelante. De los 4 evangelistas, ¿quiénes fueron apóstoles? Marcos era apóstol. Mateo. Lucas. Juan. Entonces, de los 4, ¿cuántos son apóstoles? Dos. Muy bien. Marcos. Seguimos. El evangelista Marcos nos habla de Jesús como el siervo de Dios, por la manera, el vocabulario, las palabras que él usa y cómo se refiere a Jesucristo como el siervo de Dios, el siervo sufriente. Vamos a pasar un buen rato hablando de estos 2 versículos. A Mateo y Lucas, los otros 2 evangelistas, son más extensos, son más detallistas. Si ustedes ya han leído, ¿verdad?, la narración de estos 2 versículos que acabamos de leer, la tentación de Jesucristo. Los otros 2, Mateo y Lucas, repito, son más extensos, son más detallistas, ¿verdad? En este Marcos es más breve, ¿verdad? Ahora, debemos resistir, conforme vayamos viendo este pasaje, debemos de resistir la tentación, válgase la redundancia, hablando de tentación, vamos a resistir la tentación de exponer o explicar la narración de estos 2 evangelistas. Es decir, ¿de quién? Mateo y de Lucas.
Lo que quiero decir es que vamos a abarcar, vamos a abocarnos, vamos a mirar solamente estos dos versículos, Marcos. ¿Y qué quiere Marcos decir con esto? Explicar la narración de estos dos evangelistas en lugar de Marcos es desviarnos y irnos a otra explicación, a otros versículos. Así es que veremos solamente la de Marcos y por qué es la manera que es. ¿Por qué lo escribió la manera que lo escribió? Hay un propósito, por lo breve de su narración. Hay un propósito. Mateo se toma varios versículos y va en mucho detalle acerca de lo que es la tentación del Señor Jesucristo. Específicamente narra cada una de las tentaciones. ¿Cuántas tentaciones había? ¿Cuántas tentaciones sufrió el Señor Jesucristo en el desierto? ¿Verdad? ¿Cómo los agarro con curva? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Específicamente habla Mateo de cada una de estas tentaciones que el diablo le prepara al Señor Jesucristo allá en el desierto. Pero aquí solamente tenemos dos versículos que acabamos de leer. Y repito, hay una razón, hay un propósito para eso. Marcos enfatiza, tiene un énfasis, ¿verdad? Hay un punto que él quiere explicar al dar solamente estos dos. Por supuesto que es el Espíritu Santo, como dije, utilizando a Marcos. Tiene un punto, tiene un énfasis que él quiere explicar. Y si nos vamos con Mateo y Lucas para ver esta narración, perderemos todo el punto que Marcos quiere explicarnos. Así que no vamos a ir de aquí para atrás, de allá para acá. Hay otros pasajes, otros estudios que sí estamos comparando evangelios, versículos, pero esta vez vamos a ir solamente a abarcarnos con Marcos. ¿Me siguen? Así es de que sí vamos a comentar, pero no vamos a comentar acerca de Mateo, no vamos a comentar acerca de Lucas, no vamos a comentar acerca de las tentaciones que Mateo y Lucas hablan, solamente de Marcos. Para que no perdamos el punto, repito, de lo que Marcos quiere darnos a entender. Así es que no vamos a leer estos dos evangelistas, vamos a ver solamente a este evangelista, Marcos. Su punto es simplemente el punto de Marcos, el tema de este evangelio. Marcos quiere que veamos a Jesús como el siervo de Dios. Así que empecé diciendo, quiere que veamos al Señor Jesucristo y que lo miremos como al siervo de Dios. Y quiere que recordemos a todos los lectores, a todos que veamos y leamos este libro de Marcos. Quiere que recordemos el Espíritu Santo, por supuesto, repito. Quiere que recordemos que todos y cada uno de nosotros somos siervos de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien, con eso quiero empezar. El Espíritu Santo quiere explicarnos a través de Marcos, el libro de Marcos, recordarnos que todos somos siervos de Dios. Hoy en día se aplica la palabra siervos de Dios solamente para los pastores. Mal interpretado. Somos siervos de Dios todos los que servimos a Dios. A no ser que ustedes no sirvan a Dios y solamente los pastores sirvan a Dios. Hay mucho vocabulario, terminología que se usa hoy en día que se desvía de lo que es la palabra de Dios. No debemos desviarlo. Somos siervos de Dios, todos y cada uno de nosotros. Porque servimos al Señor. Muy bien. Todos somos. Y si somos siervos de Dios, también sufriremos tentación. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no están de acuerdo conmigo, no están de acuerdo con el Espíritu Santo. Así es que no se pongan en contra de él. Somos siervos de Dios, por lo tanto, y si somos siervos de Dios, también sufriremos tentación. Fíjense ustedes en esa ecuación o en esa premisa. Jesucristo lo ilustra Marcos como el siervo de Dios y nos recuerda a todos que somos siervos de Dios, todos nosotros, todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, como Jesucristo sufrió tentación, nosotros que somos también siervos de Dios, también sufriremos tentación.
Para que no digamos o pensemos que por qué yo sufro tentación, y por qué esto, y por qué el otro, porque yo soy hijo de Dios, yo soy esto, por qué me haces eso, por qué me pasa esto. Que entre todos somos siervos de Dios, sufriremos tentación. La tentación, ¿verdad?, que será característica en nuestras vidas. ¿Por cuánto tiempo? Toda la vida, toda la vida. Pero eso no es todo lo que quiere que veamos Marcos. Marcos quiere también que veamos que Cristo venció la tentación, ¿verdad? Y por eso nosotros, como siervos del Señor, también podremos ¿qué? Conocer la victoria a través del Señor Jesucristo. Así es que no hay excusa. La excusa es que sacamos y decimos: la carne, la debilidad, esto y lo otro, me hizo caer, me hizo el otro. Sí, es verdad, sí, somos carne, y la carne es débil, y el espíritu lucha contra la carne contra el espíritu, se oponen una a la otra. Pero el Señor no nos dio un espíritu de derrota, y nos dio un espíritu de poder, y Él venció, y el dominio propio. Así es de que dice, el mundo no los quiere, el mundo no los va a querer, no nos va a querer a nosotros porque a Él no lo quiso, ¿verdad? Pero Él también venció. Por lo tanto, todo lo que estaba pasando, pasó Él, también pasaremos nosotros. Pasaremos tentación, es lo que estamos hablando. También vamos a pasar tentación. Pero también nos dice que también tenemos la victoria. Podemos conocer la victoria. Ahora recordemos dónde encontramos estos dos versículos. Vamos a hablar un poco de esto. ¿Dónde están estos dos versículos? Juan el Bautista, el profeta que preparó el camino para el Mesías. Ese capítulo 1 empieza hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Los primeros versículos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, versículo 1 y 2. Como está escrito, habla de lo que escribió el profeta Isaías. ¿Qué escribió el profeta Isaías? He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Esa es profecía de Isaías. Lo pueden encontrar en el libro de Isaías. Pero eso es hablando de Juan el Bautista. Da una breve reseña o historia, preámbulo de quién era Juan el Bautista. No se va en detalle. Entonces, declara que Jesús de Nazaret es el mensajero de Dios. Aquí Juan, los primeros versículos de Marcos. Nos dice que esto fue confirmado cuando, descendiendo una paloma sobre el Señor Jesucristo, y eso está más adelante, ¿verdad? Cuando fue bautizado, en el versículo 10, luego subiendo del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Es el bautismo del Señor Jesucristo. Todo esto lo está narrando, pero breve, Juan el Bautista. Al abrirse los cielos se oye una voz del Padre que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Palabras que confirman, ¿verdad?, el ministerio, ¿verdad?, y la deidad del Señor Jesucristo, ¿verdad?, desde el principio. Con estas palabras que el Padre dio a su Hijo, ¿verdad?, en su bautismo. Yo soy muy especial en recibir mensajes. Cuando trae mensajes, yo los trato de escudriñar y llevar a la luz de las Escrituras, como todos debemos hacerlo, como nos insta la palabra que debemos llevar. Cuando hay mensaje, cuando hay profecía, cuando hay palabra, y cuando hay
predicación, estudios, todos debemos llevar a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, todos debemos. No debemos de digerirnos y comer todo lo que nos den de comer nada más, ¿verdad? Acuérdense de los de Berea, ¿verdad? Con Pablo los alabó porque ellos, después de predicarles, les dijo, se fueron a las Escrituras para ver si realmente era lo que estaba predicando Pablo, lo que les había dicho, ¿verdad? Y Pablo con eso al alabarlos les da a entender que sí, es la manera en que nosotros debemos constatar, verificar, irnos, estudiar. Cuando lleguen a su casa nosotros verificar, pues vamos a ver si lo que el hermano, el estudio, qué vamos a para repasarlo, vamos a ver qué habló y qué dijo, ¿verdad? No digerir solamente todo lo que se nos dé de comer solamente porque pues es un líder, es pastor, o es un evangelista, o es esto. Lo mismo cuando hablamos del libro de Corintios, lenguas, también debemos de tener cuidado cuando hay profecía, cuando todo esto es la palabra de Dios, hay interpretación, el Señor está hablando, ¿qué nos está diciendo? No hay interpretación, en fin, ya todos lo vimos. Hay que tener un poco, hay que juzgar, dice la palabra, ¿no? ¿No dice Corintios? Hay que juzgar. ¿A quién? Hay que juzgar al hermano, a la hermana, al hermano, al hermano, al hermano, al hermano, ¿no? ¿A quién? Los profetas, podemos juzgar a los que están profetizando, debemos juzgar, no es criticarlo, una crítica destructiva, no, juzgar es simplemente ver realmente si lo que está hablando está diciendo. En una ocasión, en una iglesia, en cierto lugar, se trajo profecía y se trajo este mensaje. Y estaban hablando, dirigiéndose al pastor, ¿verdad? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento. No sé, yo no lo puedo yo asimilar que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y en fin, yo no lo asimilé en ese tiempo y hasta ahorita no sé, tal vez esté pecando de dudar, pero que alguien se levante y diga hacia un pastor, ese es mi hijo amado, en él tengo contentamiento. A todos ustedes, no. Pero en fin, esa es una historia que quise sacar a colación porque me hizo recordar esto. Y repito, tal vez sí, tal vez no, pero yo lo que voy es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? El Padre hablándole a su Hijo, aquí. No al hombre, Sí. Y sí, yo lo veo así como dice en inglés, if, no. Bueno, escudriñemos y juzguemos la profecía, hermanos, dice la Escritura. Se los dejo para que ustedes lo piensen, ¿verdad? Entonces, ahora siempre lo he dicho, el contexto, cuando se habla de un versículo, de un pasaje de la Biblia, una narración, siempre hay que leer y ver el contexto. Lo hemos dicho siempre, el contexto de ese pasaje, de ese versículo, de esa historia. Es importante para llegar a lo que marca, aquí en este caso, lo que Marcos quiere decir, a lo que Marcos dice. Y es importante para cualquier versículo, cuando leamos la Biblia, es importante que veamos el contexto. No nos brinquemos inmediatamente, Señor, háblame, ¿verdad? Y ya nada más abramos la Biblia y abramos sin saber siquiera de qué está hablando, cuál es el contexto, los antecedentes, el contexto histórico, de quién está hablando, quiénes son los personajes, a quién se está hablando, a quién se refiere y, por supuesto, en ese tiempo a quién le habla y cómo me está hablando a mí el Señor a través de esa Escritura. Entonces, todos esos puntos hay que verlos cuando leemos la Escritura. Aquí vamos a ver el contexto para que entendamos de qué habla Marcos, ¿verdad? Todos estos versículos, los anteriores, han sido para autentizar, ¿verdad? Los que acabamos de recordar ahorita, no los leímos, pero lo que les acabo de decir, Juan el Bautista, el profeta que el Señor Jesucristo dijo que era más que de los profetas, es el
profetas es el mayor, ¿verdad? Que se ha levantado. Entonces, el profeta Juan el Bautista, que Dios Padre le manda, ¿verdad?, para preparar el camino del mensajero de Dios, del Mesías. Esos son los primeros versículos que estamos viendo. El bautismo del Señor Jesucristo, cuando se abren las nubes, la voz se escucha en los cielos, el Padre hablando, una paloma descendiendo. Todo eso es autentizar, ¿qué? Autentizando, confirmando, autentizando la identidad de Cristo como Hijo de Dios. Pero ahora vienen los versículos 12 y 13, esos eran los otros versículos. Ahora vienen los versículos 12 y 13 que acabamos de leer. Y este es el punto de Marcos. Todo lo demás, todos los versículos además, Marcos dice no hace diferencia de quién Cristo es, o de lo que Juan dice quién es, o Isaías quien dice quién es Él, o el Espíritu Santo quien dice quién es Él, o el Padre quien dice quién es Él. Él todavía debe, de aquí, con los versículos 12 y 13, nos da a entender que Él todavía tiene que sufrir la tentación. ¿Me siguen? Juan el Bautista lo dice, lo identifica, lo autentiza, es el Hijo de Dios, yo soy el mensajero, yo soy el que trae la profecía de Isaías, que la confirma con Juan el Bautista. Aquí viene el mensajero de Dios, yo vengo preparando el camino, etcétera, y viene el bautismo del Señor Jesucristo, viene el mensaje del Padre, etcétera, etcétera. Pero todo esto, uno dice, bueno, si es Hijo de Dios, si es Dios encarnado, ¿por qué tiene que sufrir la tentación? Aquí dice Marcos, que Él, aún a pesar de todo estas autenticidad, identificándolo como es, quién es y todo eso, aún tiene que pasar y sufrir la tentación. ¿Siguen? Aún tiene que hacerlo. Entonces, Él todavía debe sufrir la tentación, Él todavía debe sufrir prueba, y Él todavía debe sufrir dolor y tribulación para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Si nosotros le preguntamos a Dios, ¿por qué, Señor, tengo que pasar esta prueba, esta lucha? ¿Por qué tengo que estar sufriendo esto? ¿Por qué tengo que estar pasando esto? Y Jesucristo lo vemos también. Señor, Padre, ¿por qué tengo que estar pasando esto? ¿Por qué me llevas aquí al desierto? Amén. Y ahorita vamos a ver. Él todavía debe sufrir la tentación. ¿Por qué creen que debe sufrir la tentación? La prueba, el dolor, el sufrimiento. Ya Marco nos dice quién es, todo, la autenticidad, Padre hablando, la paloma descendiendo, el bautismo, la profecía cumpliéndose. ¿Por qué debe todavía sufrir la tentación? ¿Alguien no tiene ninguna idea? Bien, en Hebreos 2 dice 9, pero vemos aquel que fue hecho poco mayor que los ángeles ante ti, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios escape la muerte por todos. Pues se convenía aquel por cuyas causas son todas las cosas, y pues en todas las cosas existe queriendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por la pasión al autor de la salvación de ellos. Por lo cual necesito que debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel como sacerdote, como que Dios se refiere para que sea respetado del pueblo, pues el pastor mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí está la respuesta. Y eso es saber escudriñar las Escrituras, yéndonos, vámonos para acá, vámonos para allá, vamos a ver por qué, vamos a saber por qué. O es solamente que el hermano Salcido está sacando todo eso de su ronco pecho, o ahí está algo en las Escrituras que dice algo respecto a eso. Sí.
know, and why the tribulations are there. You know, it says, los ángeles servant. You know, that's what we're supposed to do as disciples. We're supposed to help each other. If our brother suffers, we have to be there with him to minister to him, not to quit. You know, this is also an example for us. That, you know, it's not just us going through it. There's other people go through it. And we're there to learn and help others through it. It's not just for us. We're there to help others through it. Okay. Okay. Yes, that's more or less what Martha decía hacer. Él nos está enseñando algo con eso. Nos enseña y por supuesto, como lo vamos a ver ahorita, el Padre es el que está diciendo y haciendo todo esto. Amén. Ahorita vamos a ver. Déjenme explicar esto. Aunque Él ha sido claramente identificado, declarado como el Hijo de Dios, aunque Él es, repito, declarado aquí como el Rey, quien trae su reino, después de esta identificación de Él, no se le permitió ir y regresar a Jerusalén y vivir la vida del Rey. No. Vivir la vida de Mesías, no se le permitió. Como los judíos esperaban, Dios no permitió que regresara y estableciese su reino terrenal. Entonces, el plan que está llevando el Señor Jesucristo, la misión que está llevando, que en la cruz dijo, consumatum est, todo se ha acabado, ¿verdad? Es el plan maravilloso ¿de quién? De Dios, que fue fraguado, planeado, diseñado desde ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre fuese creado, antes de que fuese Adán o Eva, antes de que fuese todo eso, ya había un plan de redención, ya había un Mesías que... ¿Ve? Se dice que no hay, para el Señor, para el hombre hay plan B, ¿verdad? Hay plan A y el plan B, y si no, el plan C. ¿Por qué? Porque el plan A, si no me resulta el plan A, pues viene el plan B. Y si no me resulta el plan B, pues saca el plan C, ¿verdad? Es decir, son contingencias, es decir, el hombre prepara contingencias, se prepara para hacer algo. Voy a hacer esto. Y si no resulta, pues tengo el plan B. Pero si no resulta tampoco pues tengo el plan C. ¿Me entienden? Son contingencias, se le llama así. Plan A. Pero para Dios no hay contingencias. Dios lo sabe todo. Lo conoce todo. Todo. Todo desde aquí hasta lo que viene. Lo que hay. Entonces, Él no se dice, pues, ¿y si me fallan? ¿Y si me falla Adán? ¿Y si me falla Eva? Conociendo a la mujer como es, va a caer rápido. Yo creo, lo mejor voy a sacar un plan. No, Él ya conocía todo y sabía todo y entendía todo y sabe todo. Y Dios no, Dios es de plan, diseño, objetividad, pero Él ya lo tiene todo preparado, porque ella lo conoce todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder. Claro que al hombre le da libre albedrío para que actúe y decida lo que debe de hacer. ¿Quieres seguir al Señor? ¿No quieres seguir al Señor? ¿Quieres hacer lo que te dé la gana en tu vida? ¿O no quieres hacer lo que te dé la gana en tu vida? ¿Quieres hacer eso? Él nos da esa elección, free choice, elección libre, pero aún así Él sabe cuál va a ser tu elección.
Pues la tentación, y hemos hablado tanto de la tentación, de cada estudio acerca de la tentación, de qué es, de cómo es, y qué viene, de qué color es, y de qué sabor es, y cómo está, cómo bien preparada. Pablo nos prepara y nos dice que no debemos ignorar las artimañas de Satanás. Sus maquinaciones debemos de conocerlas perfectamente, debemos andar, y no es que seamos completamente preparados, si estamos preparados para conocer todas esas artimañas. La única manera que nos prepara y nos hace conocer esas artimañas es el Espíritu Santo. Si caminamos con Él y andamos con Él y andamos con el Espíritu Santo, Él nos prepara y nos ayuda para esas tentaciones. Ahora, el Espíritu Santo también que está en nosotros nos ayuda, y te lo vamos a ver más adelante, a evitar esas tentaciones. Y no vamos a entrar en el tema de la tentación, porque lo vamos a estar viendo conforme el libro de Marcos, pero el Espíritu Santo siempre nos va a mandar el semáforo: luz verde, luz amarilla, luz roja, luz verde, luz amarilla, luz roja. Y nosotros, como hemos dicho, tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, no contristarlo, recibirlo. Que somos imperfectos, como dice el hermano, somos imperfectos. Nadie es perfecto, solamente Jesucristo, hombre perfecto, y Dios. Solamente, nadie es perfecto. Pero eso no tampoco es excusa para que nosotros andemos pecando y pecando y pecando y pecando y pecando y cayendo en tentación una tras otra, y diciendo, pues soy débil, soy carne, soy imperfecto, estoy aprendiendo. No. La gente usa excusas para decir y para estar cayendo continuamente en ese tipo de cosas. O es demasiado inmaduro, o no tiene el Espíritu, o realmente le gusta ya eso. O yo diría, all of the above. ¿Verdad? Entonces, sí. Como, por ejemplo, no sé quiénes están viendo la película de Jesús, a mí me llama mucho la atención, me impacta a uno, porque uno no ni siquiera se imagina qué tipo de tentaciones tiene Jesucristo, que no están plasmadas en las palabras, pero el libro de Evangelio de San Juan dice que Jesús escribiera todo no habría lugar para comer. Pero cuando él va camino al Calvario, él siendo golpeado, cargando una cruz toda la noche sin dormir por estar en un juicio y sangrándose, y la gente a su paso, uno cree que la gente está llorando todos por Cristo, toda la misma gente que estaba gritando, crucifícale, le escupían, le arrestaban, lo golpeaban, y cómo a esa presencia de Satanás en esa movie que está pasando 2 o 3 veces diciéndole, no tienes por qué sufrir esto. Tú solo puedes pedir a tu Padre y Él te saca de esto. Y como Él, aún si, como Él no pidió que pasara esa cosa de él, sino que la llevamos a final. Ojalá que la estén viendo en lugar de ver novelas, ¿verdad? Porque a veces dejan mucha enseñanza. Yo creo que Dios está permitiendo este grupo de gente que están haciendo esas películas para que tenga, dándole una oportunidad al pueblo para conocer más. Las novelas son más interesantes. Hay intriga, hay odio, hay adulterio, hay fornicación, hay mentira, hay tantas cosas. Es más interesante saber eso. Bueno, seguimos. Entonces, Dios no permitió que regresara después de su bautismo, después de que fue bautizado y de todo lo que acabamos de leer, no permitió que regresara a Jerusalén y fuese coronado como el Mesías y viviese como el Mesías y estableciese su reino terrenal en la tierra, como los judíos esperaban al Mesías, que estableciese su reino terrenal aquí en la tierra de una vez, y que expulsara y eliminara y consumiera a todos los romanos y acabara con todos ellos, y los judíos fuesen otra vez viviendo la gloria de aquellos tiempos de David. No, ese no permitió el Padre. Padre le dijo, al desierto, ¿verdad? Debía estar en el desierto, debía ser tentado por el diablo, y por supuesto, ese es el gran tema de Marcos aquí. Es que él debe de ir a la cruz, que acaba de decir mi esposa. Es decir, él debe hacer la voluntad de Dios Padre. Y el Señor Jesucristo lo dijo una y otra vez a través de los evangelios. ¿O no? ¿O no? ¿O yo lo estoy inventando además? ¿No?
No hago mi voluntad sino la de mi Padre que me envió. No hablo de mí mismo sino lo que mi Padre me dice que yo diga. Lo dice una y otra vez en los evangelios. Lean los evangelios, hermano, porque es el tema por el cual nosotros somos salvos. Es decir, Él debe de hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios, y la manera de Dios es por el camino de el sufrimiento, no por la fuerza ni por el camino ancho. ¿Verdad? Hay dos caminos, el ancho y el angosto. Así es de que hablábamos a principios de quebrantamiento. Quiero ser más como Cristo. Quiero ser como tú, Señor Jesucristo. Pues si sabemos la vida y la historia del Señor Jesucristo desde que empezó su ministerio hasta ahora, entonces eso es el que vamos a pasar. Y aquí está la primera fase. Sufrimiento, prueba, dolor, tentación. Y como he dicho siempre, el que no aguante el calor, que se salga de la cocina. Porque el cristianismo no es fácil. El evangelio no es, la fe no es para tantos de todos. ¿Quieres decir algo? En Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era injusto de su parecido, aprendió la obediencia, que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Tuvo que aprender por medio del sufrimiento la obediencia. O sea que parte del sufrimiento que Dios permite de nuestra vida es para que lo obedezcamos, para ser perfectos como Cristo, siendo perfeccionados. Pero queremos todo bien fácil, no queremos sufrir. Queremos la vida tranquila. Queremos un paraíso aquí en la tierra y después otro paraíso allá con el Señor. No puede ser así, dice el Padre. Ese no es el plan de Dios. Esa no es la manera de quebrantamiento. El quebrantamiento significa romperme a mí, sí, hermano. No queremos subir el Calvario. La subida está pesada. Por el desierto. No hay shortcuts. No hay caminos cortos. Así es que, ¿cuál es la lección para todos nosotros, los siervos de Dios? Somos siervos de Dios y nos quedamos de acuerdo. ¿Cuál es la lección para todos? Simple. No existe tal cosa como un siervo de Dios que no es o sea tentado. Todos vamos a sufrir tentación. Y para eso tenemos que pasar la tentación, y para eso necesita obediencia. ¿Verdad? Jesús pudo haber dicho, no papá, no papi, no me lleves al desierto, mejor por otro lado. Sí. Así. Dice Pablo, dice, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo, ¿verdad? Bueno, de hecho es verdad que entre más grande el servicio, y en esto estamos de acuerdo todos, que entre más grande el servicio como siervos de Dios y más llevamos a cabo para el Señor, mayor será nuestro sufrimiento o nuestras tentaciones o nuestras pruebas. ¿Me siguen? Entre más grande el servicio, entre más servamos a Dios, entre más llevemos a cabo, seamos más obedientes al Señor, mayor será nuestro sufrimiento
y nuestras tentaciones y pruebas. Dio el ejemplo Pablo y otros también, apóstoles y siervos de Dios y profetas también del Antiguo Testamento. Mayor servicio, mayor trabajo, mayor amor, mayor seguimiento, mayor sufrimiento. Sí, Satanás no va a gastar sus municiones en cristianos mediocres que no hacen nada, sino aquellos que van ganando terrenos, pero no terrenos de uno, sino terrenos espirituales. Así es. Que él sabe dicen que desde que uno se levanta en la mañana, dice que el infierno, yo leí una vez que dicen que el infierno tiembla porque Satanás sabe que esa persona se levantó para ganar almas, para orar, para interceder y para hacer la voluntad de Dios. Él sabe quién es el Hijo de Dios. Por eso, cuando una vez se tocó a Cristo, que Hijo de Dios, reconoció a Cristo como Hijo de Dios. Él sabe quién es realmente el Hijo de Dios. Sí. ¿Quién se dice ser el Hijo de Dios? Hay los wannabes y los que son, los que quieren ser y tratan y llevan la vida tratando, y los que realmente luchan y lo son, ¿verdad? Entonces, el enemigo lo sabe que aquí los tiene, son cristianos que los tiene aquí, no tiene miedo, no tiene preocupación. Los cristianos que, eso, como dijo mi esposa, esos son los que van a sufrir mayor tentación, ¿verdad? Son los que van a sufrir más, van a ser más probados. Entonces, la mayor tentación, o una de las mayores tentaciones, y la veremos después, no es la de la inmoralidad sexual como se piensa muchas veces, es una tentación, pero no es una de las mayores, sino la tentación de hacer y obrar la voluntad de Dios. Repito, una de las mayores tentaciones es la de hacer y obrar la voluntad de Dios de otra manera que no sea la de Dios. La tentación de escoger el camino más fácil y corto. Esa es la tentación, o una de las tentaciones mayores que el enemigo nos insta, nos trae para que hagamos, ¿verdad? Te pongo este camino más fácil, pero sigues haciendo la voluntad de Dios, más cómodo, pero sigues sirviendo, más tranquilo, no sufres, pero sigues haciendo la voluntad de Dios. Mientras que Dios Padre está diciendo, el Señor está diciendo, no, tienes que pasar por el fuego. No es necesario que pases por fuego. Puedes hacer esto, dice el enemigo. ¿Por qué tienes que sufrir? Puedes hacer esto y sigues sirviendo a Dios. Sigues siendo un aleluya, sigues siendo un cristiano. Sí, pero no hagas eso, no pases, no sufras, no hagas. Esa es una de las mayores tentaciones que hay. Escuchar la artimaña, la maquinación del diablo que quiere que no obedezcamos y escojamos el camino más fácil y obremos la voluntad de Dios, no obremos la voluntad de Dios. Eso, y volvamos con el Señor Jesucristo, como estaba hablando mi esposa acerca de la serie de Jesús. El diablo se le presenta varias veces, haciéndole ver al Señor que él pudo haber escogido otra vía, otro camino, más fácil, más cómodo, más sin necesidad de sufrir. ¿Lo sabía el Señor Jesucristo? Lo sabía, no tenía que venir el enemigo a decírselo, ¿verdad? Pero Él no escogió ese camino, Él escogió el camino del Padre. Yo hago la voluntad del Padre. Nosotros somos siervos de Dios, debemos escoger y obedecer la voluntad del Padre. Dice que el propósito, la palabra de Dios dice que el propósito de Dios es moldearnos. ¿A qué? Y cuando digo moldear, ¿cómo moldea uno? ¿Ustedes tienen idea cómo moldea uno? ¿A ustedes han visto un escultor? ¿Cómo moldea? Tallando, talle. Esculpiendo, ¿verdad? Agarran un martillo y ¡pam! Y ¡paz! Moldea, está moldeando. Quita esta imperfección, ¡paz! La quita. Quita esto que está mal, ¡paz! Lo quita con un martillazo. Hasta que está moldeando, que queda la forma que el escultor quiere que sea.
Y la palabra utiliza moldear. Nos va moldeando a la imagen. ¿De quién? Eso es quebrantamiento. Y eso es dolor. Y eso es sufrimiento. Y eso es prueba. Y eso es tentación. Y eso es todo lo que dice el Señor Jesucristo: en el mundo hallaréis aflicción. Pero confiad porque yo he vencido. Repito, ese es quebrantamiento. Eso en esencia es lo que es la tentación de Cristo. Pero lo veremos más después. Vamos a ver varios estudios acerca de esto. Pero que para que podamos aprender de estos versículos, vamos a ver unas cosas que tenemos que ver para que veamos estos dos, a percibir un poquito más de lo que es estos dos versículos. La tentación del Señor, del siervo del Señor, que estamos hablando aquí, el Señor Jesucristo, la tentación del siervo de Dios fue inmediatamente después de una victoria espiritual. Después de una victoria espiritual, después de estar en la montaña con Dios. ¿Me siguen? Los primeros versículos se presenta, llega al escenario, llega a la vida, llega al ministerio, se está empezando. ¿Cómo empieza el Señor Jesucristo? Como el mensajero. Juan el Bautista le prepara el camino. Viene el Mesías, ya viene en la escena. Al mundo llegó, al mundo vino, dice Juan. A los suyos llegó, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Pero entonces vino y preparó, y ya vino preparado y vino y lo bautiza, las nubes se abren, la voz del cielo, el Padre hablando, la paloma descendiendo, el Espíritu Santo. Todo esto fue después una victoria espiritual, ¿no? O sea, a nosotros nos pasa todo esto, ¿qué pasaría? Andaríamos todos así volando, qué bonita experiencia, y la estaría platicando de por vida todo esto, ¿no? Por toda la vida, y a todos, a quien sea, le estaría platicando toda mi experiencia tremenda, va. Estoy en las nubes, mira lo que tuve, lo que pasó, mira que esto. Ya soy santificado, mire que todo eso, ¿eh? Es una victoria espiritual, sí, pero después de la victoria espiritual, ¿qué viene? Después de estar en la montaña, viene el valle. Viene la prueba, viene eso. Lo vimos en el estudio con Elías, ¿no vimos el estudio de Elías? Bueno, entonces después de una victoria espiritual, después de estar en la montaña con el Señor, pasa esto. Y es lo mismo en nuestras vidas espirituales. Vino después de su bautismo, que fue identificado por su identificación pública, el Salvador diciendo: tanto que me sumerjo bajo el agua, también tengo un bautismo de ser bautizado en la cruz. ¿Verdad? Me identifico con ustedes como pecadores, porque dentro de 3 años y medio, dice, me voy a identificar con ustedes, con su pecado, con el pecado de cada uno de nosotros en la cruz, y tomarlo como si fuera mío. Ese es el valle, ¿verdad? Era su consagración, su cometido, su compromiso, su santificación a esa gran obra salvadora, ¿verdad? Como Mesías que el Señor Padre, ¿verdad?, le encomendó, ¿verdad?, le dijo. Pero también fue ese reconocimiento del Padre: este es mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Fue también la preparación y la unción del Espíritu Santo. El Espíritu lo estaba fortaleciendo como hombre para llevar a cabo esta tarea que encomendada por el Padre. Si ustedes se acuerdan, en el libro de Lucas habla de que cómo el niño iba creciendo, ¿en qué? Estatura, sabiduría y gracia delante del Padre y delante de los hombres, ¿verdad? En fin, todo el Espíritu Santo lo estaba ya preparando para el camino. Vean los versículos 12, versículo 12. Luego el Espíritu lo impeló. Le impeló. ¿Qué significa impelar? Impelar. Hay palabras que yo no entiendo. ¿Cómo? ¿Quién escribió, quien tradujo la Biblia? ¿Qué diccionario usó? Bueno, impelar, tuve que ir al diccionario, al tumbaburros. Y ahí me encontró que es impulsar, otra palabra que significa, otro sinónimo, forzar, obligar, ¿verdad? Empujar.
forzado, obligado, al desierto, dice, le impeló al desierto. ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo empujó? ¿Quién lo impeló? ¿Quién lo impulsó? ¿Quién? El Espíritu Santo. Lo que quiero que veamos es que después de de estar arriba, de estar en la montaña, de estar espiritualmente, fue llevado al desierto a la tentación. Y aquí hay una verdad que ya dijimos: después de estar en las alturas de la montaña viene el valle, viene la tentación, que muchos de nosotros no tenemos. Tenemos que estar siempre ¿cómo? Viene la victoria espiritual. ¿Qué viene después? Tenemos que estar ¿cómo? Alertas, velad, 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 velad. Y dice el Señor Jesús: velad y orad para que no caigáis en tentación. Ay, Señor, yo ya tengo victoria, victoria tras victoria tras victoria. ¿No han escuchado cristianos que dicen así? Oh, ¿cómo andas? Oh, en victoria, en bendiciones. No, hay que estar, después de una victoria, pues el enemigo va a venir y va a venir. A ver qué tal, cómo cantas las rancheras. ¿Así? No hubo espacio entre la gloria de su bautismo y la prueba, la tentación en el desierto. Y si vemos el capítulo 9 de Marcos, vemos lo mismo en el pasaje de la transfiguración. Si ustedes se acordarán de ese pasaje, ¿verdad? El Señor Jesucristo sube al monte, ¿verdad? Se lleva a 2 de sus discípulos y descendiendo ellos del monte, dice el versículo 9, capítulo 9 de Marcos, dice: descendiendo ellos del monte, le mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y retuvieron la palabra en sí, altercando qué será aquello de resucitar de los muertos. No entendían todavía que tenía que morir y resucitar de los muertos. Es decir, el Señor estaba en la montaña con el Padre, estaba ahí, la transfiguración sucedió, pero al bajar no se olvidó de su misión. ¿Cuál es su misión? La cruz, ¿verdad? El valle. Así es que en lo que se da un vistazo de su gloria en la transfiguración, el Señor le hace ver este punto. Mire, no se trata de la gloria por ahora, tengo que ir a la cruz. No es gloria solamente, no es para estar celebrando gloria tras gloria. Sí, las glorias son satisfacciones espirituales, son victorias espirituales, son algo que debemos saborear. No estoy diciendo que la debemos recibir mal. Sí, es algo que nosotros tenemos y la tenemos que recibir por fe, y son nuestras porque las obtuvimos por fe, pero no debemos de quedarnos ahí. Sabemos que vienen otras cosas que vienen, va a venir. La vida sigue, y la vida sigue llena de tentaciones también. Tengo que ir a la cruz, tengo que morir y resucitar de nuevo, dijo el Señor Jesucristo. Lo mismo que en su bautismo. No es todo gloria e identificación y clarificación de Dios. Al ser su hijo, ese siervo debe de sufrir. Y para este propósito nosotros hemos sido llamados, hermanos. Todos y cada uno de nosotros tenemos que ese plan y ese propósito en esta vida. El enemigo nos dice: no tienes por qué sufrir. Las iglesias de doctrina de gracia, las doctrinas de prosperidad, les van a decir: no tienen por qué sufrir, es vida, es todo placentero y toda esa cosa. Pero no, en esta vida encontraremos aflicción y dolor, ¿verdad? Sufrimiento, prueba, lucha. Más confiad, dice el Señor, porque yo he vencido. Más confiar, porque yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Esa es la fe que el Señor quiere que tengamos con nosotros, ¿verdad? Vamos a continuar la semana que entra. ¿Tiene algún comentario?